Ya. No. Ok. Gracias. Buenas noches, queridos amigos. Muchas gracias por su tiempo, por asistir a esta pequeña disertación, que es la continuación de la primera parte de lo que hemos llamado incógnitas de la evolución. Un intento por acercarnos de manera un poco integral sobre el término moderno. Esta es la última, me parece. A ver, No están unos arriba de otros en el espacio y además interpenetran también a todos los 7 mundos del séptimo plano cósmico. Acá arriba vemos el Ser Supremo. Parece que estamos grabando bidimensional de un concepto multidimensional, maravillosa por cierto. Arriba está pues en el primer plano, graficado en forma de un triángulo, figura indeformable. El Ser Supremo, que es triuno, poder, verbo y movimiento, sus 3 aspectos, y que es el gran arquitecto del universo, el uno, emanado del absoluto, y está representado en una forma interesante, en letras blancas, abarcando todo lo que las imaginables y no imaginables. Estoy escuchando el segundo plano cósmico, donde, bueno, en el primer plano cósmico están los 7 grandes lobos, que a su vez emanan 7 manifestaciones, tal como en el séptimo, que es donde nos hemos situado nosotros, según este concepto, según este gráfico. Nuestro origen desde el absoluto y el poder supremo, el Ser Supremo, hasta llegar al séptimo plano cósmico, segundo, tercer, cuarto, quinto y sexto plano cósmicos, el cual está abierto para ustedes y para los lectores de una forma más amplia. Recordemos el diagrama del fundamental de la comunidad Cruz. Ok, perfecto. Cuidado a la veterana, ¿te imaginas? Terrible, ¿no? Así es que bueno. Claro, no sé, no tengo idea. Pasado mañana me encuentro con Emilio a tomar un café para los tiempos, que porque quiere conversar conmigo y hay de saber los detalles. No, llámame de todos para no menos por 17 aproximadamente, ¿no? Ok, en 10 días después. Hasta luego, cuídate. Y si analizamos desde este diagrama 2, extraído del concepto Rosacruz del Cosmos, obra magna de Max Engel, resalta esta configuración mística de los 7 mundos, o divisiones del séptimo plano cósmico. El mundo de Dios, el mundo de los espíritus originales, cada cual compuesto de 7 regiones, el mundo del espíritu divino, y así hacia abajo hacia el mundo físico, también compuesto de 7 regiones que todos conocemos. En la columna derecha están los vehículos del hombre, conformadas por el ego, que está compuesto del espíritu divino, el espíritu de vida y el espíritu humano. La mente, que actualmente es un eslabón único
y eventualmente será triple, entre el ego y la personalidad, que está compuesta por el cuerpo de deseo, el cuerpo vital y el cuerpo denso. Cuéntame, José. Ok, y sintiendo mucho por esta confusión en los documentos. La sustancia de cada uno de estos mundos está sujeta a leyes que prácticamente no operan en los otros, aunque todavía todos se interpenetran entre ellos y, como ya dijimos, con los planos superiores. Siguiente, por favor. Falta mucho por entender cómo opera esta pequeña parte de la manifestación. Hablamos del mundo físico que se encuentra aquí, graficado con la flecha, señalada con la flecha roja, en el séptimo plano, y por ello vamos a repasar un poco más el proceso evolutivo de este séptimo plano y su arribo al mundo físico. Le hemos llamado a esta conferencia una mirada al drama cósmico. La apretada síntesis anterior, estimados hermanos, sirvió para explicar que cada mundo de los de arriba mencionados, los del séptimo plano, está compuesto de materia, tal como dice Max Linder, sustancias de diferente densidad y grado. Como se ve, pues aquí el mundo de Dios está compuesto de 7 regiones. Allí observamos como parte interesante, pues están los 7 grandes lobos. El universo es una estructura infinita, septenaria. Eh, Luego el segundo plano, el mundo de espíritus originales, y el tercer plano, el cuarto y quinto plano que constituyen el ego. En el quinto plano, plano, el mundo, perdón, solamente el pensamiento, el región del pensamiento abstracto es el que forma parte integrante del ego, mientras que la primera parte, o sea, las 4 regiones del pensamiento concreto, es el eslabón que da justamente régimen a la mente, y luego el mundo del deseo y el mundo físico que constituye la personalidad. Cuerpo de deseos, cuerpo vital y cuerpo denso. Sigamos, por favor. Siendo la del mundo físico la más densa de los 7 mundos del séptimo plano. La materia es espíritu cristalizado, nos dice Max Linder, y por ende queremos centrarnos aquí en el escenario cósmico del que procede el hijo preferido de esta creación que es el hombre. Comencemos. El ser humano ha perseguido respuestas a sus problemas e inquietudes existenciales desde siempre. Podría parecer que en la actualidad vivimos en un tiempo de nihilismo y enorme vacuidad espiritual. Este gráfico nos menciona los 7 grandes periodos de las 777 encarnaciones de la Tierra, que lo dice más genio con una forma simbólica, y arriba estamos estableciendo los diferentes jerarquías que fueron las que contribuyeron a que el hombre llegue a ser lo que es ahora y seguirán haciendo en el futuro seguramente. Arriba, como pueden ver ustedes, ahí están los teofines correspondientes al símbolo zodiacal o al zodíaco de Aries. Luego, los serafines con Tauro, los serafines con Géminis
los querubines, que justamente cada uno de ellos contribuyen, como están viendo, en diferentes periodos, como dice allí, a establecer los gérmenes del espíritu de vida, el anterior, el germen del cuerpo vital, y al comienzo el germen del espíritu divino en la séptima revolución. Seguimos con los señores de la llama, que trabajaron precisamente, son ellos pues los del zodíaco Leo, correspondiente al espacio zodiacal Leo, y concluyeron también con el germen del cuerpo denso en la primera revolución, y a su vez en el séptimo, la séptima revolución con el germen del espíritu divino. Continuamos con los señores de la individualidad, ¿verdad? Que trabajaron con el germen del cuerpo de deseos en la tercera revolución. Luego en Libra, los señores de la, Escorpión, perdón, que trabajaron en la época, digamos, influenciaron en la época terrestre y luego en la siguiente Júpiter. Y continuamos con los señores de la mente, Sagitario, Capricornio, que son los arcángeles, y terminamos luego con ángeles y los humanos. Esta es una maravillosa, extraordinaria síntesis de la evolución del esquema de esta oleada de vida. Y decimos que esta percepción es en realidad un preludio, el entrelazamiento de lo antiguo que se desvanece y de lo nuevo que está por nacer, impulsado por el avance imparable del conocimiento, del repunte científico y tecnológico que todos estamos presenciando y viviendo en la actualidad. Es notorio que experimentemos de modo recurrente episodios de alegría y optimismo, y por otro lado de desesperación, dolor y angustia. Es la conocida ley del péndulo. No obstante, de esta sombra siempre arborea la luz de un amanecer esperanzador. La historia nos lo confirma. En dicho horizonte, las ciencias y una religión universal se hermanarán en un unísono sinfónico de amistad, vida y paz. En la actualidad, gracias al ingenio humano, contamos con herramientas poderosas como la inteligencia artificial generativa, capaces de otorgar sentido y profundidad a la fría investigación científica. Confiamos en que su uso contribuirá a mejorar la humanidad siempre que su construcción y aplicación se guíen por principios epistemológicos y normas axiológicas éticas correspondientes, permitiendo que las actuales y nuevas generaciones en su proceso evolutivo irrefrenable aprendan a conjugarse de modo armónico y a cohabitar con coherencia y solidaridad. Los destinos, tanto individuales como colectivos, se forjan a partir de cada naturaleza, original o heredada, y se procesan bajo el arbitrio de las variables espacio-temporales que sustentan sus acciones e iniciativas. El aforismo de Heráclito, de que la única variable permanente en el tiempo es el cambio, la cual otorga dinamismo y propósito a nuestro devenir, debe ser parte de nuestra adaptabilidad a nuevas realidades que merecen la pena observar y vivir, según sean las circunstancias. Más aún, si estamos seguros de que llegará el momento en que el hombre incorpore asertiva e inevitablemente en su fuero interno y como doctrina moral la convicción de la existencia y aplicación de dos principios o leyes fundamentales que operan tanto en el plano fenoménico como en el invisible, los cuales también operan al unísono y de modo coherente, es decir, nos referimos a las leyes del renacimiento y de la causalidad. Descubrimos entonces que el ego o triple espíritu, que es eterno y dinámico por su origen divino,
será guiado y fortalecido bajo estas leyes y de modo general a medida que renazca alternativamente en vehículos de sexo opuesto al de su anterior vida. Sabemos que esta es la regla general, pero no es la absoluta. En los lugares y circunstancias adecuados para su crecimiento integral y pleno cumplimiento de la ley de causa y efecto, aplicación que conlleva lastres emocionales, deudas, dones y preseas del destino que persiguen restablecer el equilibrio de las energías perturbadas del mismo ser o de un colectivo humano determinado. El ego opera y se activa como resultado de las acciones pasadas y potencia la fortaleza espiritual por medio de la experiencia en cada renacimiento, en el cual el ensayo y el error convergen como métodos conscientes o inconscientes de aprendizaje. Este proceso capital, que solo es posible en el mundo fenoménico y refuerza el crecimiento de la conciencia y conduce con seguridad al espíritu hacia la luz perfecta, cuando en especial se amalgama con los lazos del servicio desinteresado. Cada existencia en esta escuela de aprendizaje, según como haya sido aprovechada, se constituye en valioso venero o surtidor de energía sublimizada, perdón, en sabiduría y conciencia, que será la entrega amorosa al Padre Creador de nuestro sistema planetario y de sus ministros celestiales. Ese es nuestro aporte. En consonancia con la cosmogénesis, antropogénesis y Rosa Cruz que se expresan en el espacio-tiempo, necesitamos recurrir a los escritos de nuestro mentor Max Heindel, quien nos enseña que para hacer comprender bien lo que sigue, abro comillas, tenemos que recordar primeramente las claras definiciones de espíritu. ¿Puedes pinchar ahí, por favor? En la E, Alberto. ¿No se está activando? Ah, qué pena. Alma y cuerpo. Ahí está, alma y cuerpo. Como pueden ver ustedes, el alma es triple, el alma emocional, intelectual y consciente, el cuerpo de deseos, el cuerpo vital y el cuerpo denso, que forman el cuerpo complejo del hombre, y el espíritu, que es el espíritu divino, también triple, y el espíritu de vida y humano, que hemos dado en el concepto de la cruz del fuego, lo dice Mackenzie. Sigamos, por favor. Allí decimos que al principio de la manifestación del espíritu virginal, una chispa divina se envolvió en un triple velo de espíritu-materia y así se convirtió en ego. El triple espíritu, espíritu divino, espíritu de vida, el espíritu humano, echó una triple sombra, quita de ahí por favor, una triple sombra sobre el reino de la materia, y de este modo el cuerpo denso fue evolucionando como contrapartida del espíritu divino. El cuerpo vital como réplica del espíritu de vida y el cuerpo de deseos como imagen del espíritu humano. Hay que pensar en, las líneas mayúsculas que están subrayadas, Alberto, por favor, para que se analice justamente la descripción de lo que estamos tratando de no explicar, simplemente interpretar. El triple espíritu, finalmente, y lo más importante de todo, se formó el eslabón de la mente. Escuchamos ahí, por favor, en la mente, ¿ok?
como enlace entre el triple espíritu y su triple cuerpo. Es interesante ver cómo esto es tan lógico dentro de la estructura filosófica y teológica de Max Linder, ¿verdad? Sigamos, por favor. Esto fue el comienzo de la conciencia individual y marca el punto donde acaba la involución del espíritu en la materia y donde empieza el proceso evolutivo por el cual el espíritu es extraído de la materia. La involución significa la cristalización del espíritu en distintos cuerpos, pero la evolución depende de la disolución de los cuerpos, la extracción de la sustancia del alma de ellos y la amalgama alquímica de este alma con el espíritu. Aquel veneno que habíamos hablado y que se menciona como energía sublimizada. El hombre se componía solo de espíritu y cuerpo, no tenía alma, como pasa con los minerales ahora. Pero desde entonces, cada vida pasada en la gran escuela de la experiencia terrestre, le ha dotado cada vez más de alma, según el uso que haya hecho de sus oportunidades. Cierro comillas, esto está extraído de Reflexiones de un místico del autor Mackenzie. Durante larguísimos periodos de tiempo, los llamados días de la creación, los 7 días de la creación, los hierofantes divinos contribuyeron a despertar en el triple espíritu, el ego, los gérmenes de sus cuerpos, en continua maduración involutiva y luego la acreción espiritual de la conciencia de Dios. Estas reflexiones y conceptos sembraron en Georg Cantor, o Cantor, si el nombre más claro, matemático alemán, quien falleció coincidencialmente el 6 de enero de 1918, un año antes que la muerte de nuestro mentor Max Heindel. Y sembraron en su pensamiento abstracto inspiraciones luminosas, como lo menciona el señor el historiador Mircea Eliade, para estructurar su teoría de conjuntos y los infinitos de diferentes tamaños. Este señor Mircea Eliade nació en Bucarest, Rumanía, el 13 de marzo de 1913 y es un erudito de las religiones. Algunos sabemos, lo habrán leído seguramente. Él pensaba que la religión es una exponencia de lo sagrado que irrumpe en la vida humana y organiza el mundo en torno a ciertos sentidos, orientaciones y ritmos. Es decir, en esencia, lo que dice el señor Michel Eliade es que el ser humano busca habitar un mundo con centro y con ritmo. Sigamos, por favor. Este gráfico es sumamente interesante porque la mente indica aquí, como estaba hablando la mente, si puedes pinchar ahí, por favor. La mente, como se puede ver en este diagrama, que he extraído del diagrama 13A del libro del concepto de cómo, del diagrama 13A, es ahora un pensamiento, forma, el que gracias al fruto de la experiencia acrisolará la extracción de la triple alma, alimento del triple espíritu, liberado de la materia, pero potenciado en grado creciente de perfección y luz. Mire, pensé que aquí, en el periodo de Saturno, el espíritu divino fue despertado en el hombre por los señores de la mente, de la llama, perdón, que son los tronos, ¿verdad? Y
ayudaron a generar el germen de un cuerpo denso, mientras que en el periodo solar, eh, el espíritu de vida se despertó gracias a los querubines y los señores de la sabiduría, que entonces generaron sembraron un pensamiento forma. Luego, en el periodo lunar, el espíritu humano fue despertado, dice allí, por los serafines, y el germen de un cuerpo de deseos, que era entonces el pensamiento forma que fue dado a nosotros, los hombres, por los señores de la individualidad. Llegamos al espíritu terrestre, en donde estamos hablando justamente del germen de la mente, que fue dado por los señores de la mente, ¿verdad? Y se hicieron cargo de ello en este periodo, los señores de la forma, ¿ok? Y que de allí se extrae el alma consciente del cuerpo tenso. Esto genera precisamente el crecimiento triple del cuerpo, del foco o mente, y el desarrollo paulatino de la adquisición de la conciencia de yo, tal como habíamos indicado. Acá abajo dice pues justamente que la involución lleva al espíritu a la materia cristalizándolo en cuerpo. Todo tiene una lógica pero contundente, fenomenal. Luego dice abajo que la actividad original creadora del espíritu, la epigénesis, esa fuerza que es única y conocida por digamos, establecida por el grupo Rosacruz, del cual pertenecemos a través de Max Gender y sus revelaciones de los hermanos mayores, y la mente el punto de apoyo, la palanca, y mediante ambas de involución se hace evolución, el estado de evolución consciente que comienza en la segunda mitad del periodo terrestre, la mitad mercurial, y luego sigue con Júpiter, en donde nosotros seremos superhombres y extraeremos el alma intelectual del cuerpo vital. Para seguir con el periodo de Venus, ¿sí? En el cual estas jerarquías de los señores, digamos, que seremos semidioses, y extraeremos el alma emocional del cuerpo de deseos. Es decir, ya estamos integrando nosotros mismos como seres jerárquicos y creadores, poco a poco, hasta llegar al periodo vulcano, en donde seremos hombres dioses y creadores, amalgamando la triple alma con la mente ya potenciada, y muchos creemos de que son creadas triplemente también, desde el punto de vista simbólico, ¿verdad? Este es un desarrollo de la triple alma por la rectitud, ¿en qué? En el obrar, en el sentir y en el pensar. Digamos, por favor. Acercándonos como dioses de información que somos al Dios Trino, el gran espíritu, el arquitecto de nuestro sistema solar. La mente se unirá a la triple alma. El ser humano es un espíritu en devenir, en formación, en proceso, portador de potencialidades divinas que fluye lentamente a lo largo de la evolución. Dentro de esta oleada se nos sitúa como a la 12ª jerarquía creadora zodiacal, la jerarquía de Piscis, la creadora zodiacal de Piscis, y por ello nuestra meta última incluye también creación y co-creación. La mente en esta etapa o periodo terrestre es todavía un cuerpo en formación. En el periodo de Júpiter seremos superhombres, ya lo dijimos. En el siguiente periodo de Venus, semidioses, y hacia el final del periodo de Vulcano, la triple mente terminará por amalgamarse a la triple alma, y entonces podremos cooperar conscientemente con jerarquías superiores en la gestación de mundos y sistemas,
Seremos en ese sentido hombres, dioses, creadores. Este gráfico que lo generó la Fraternidad Los Jesús de Paraguay a través de nuestro gran amigo José María Subirá, es para mí un resumen holístico del servicio eterno, de todo este proceso extraordinario en el cual nosotros tenemos el privilegio, si ahora el término, de tratar de entender de alguna manera. Aquí dice que empero, pero sin embargo, amigos, entendamos de que estos conceptos que estamos invirtiendo aquí nos hacen totalmente humildes y al mismo tiempo nos genera un estado de actitud y gran humildad, repito, porque siendo que tenemos de aquí a millones de años seguramente seres creadores, seremos los primeros como los últimos, ok, seremos los últimos y seguidores de todos, ¿verdad? Porque ese es precisamente el servicio de que se funciona a través de todo este proceso. Y aquí vemos precisamente los 7 periodos de desarrollo del ser humano y obviamente de la vida, de la vida. Y por eso es que decimos aquí que empero aún esta cumbre, nuestra grandeza seguirá siendo participación, no identidad, porque el Creador y las jerarquías que cooperan con nuestro Dios en este proceso, los Elohim, también habrán evolucionado hacia estadios de conciencia inconmensurablemente superiores. Y aquí, amigos, que por más alto que ascendamos, nunca agotaremos la totalidad. Cuando seamos semidioses, superhombres o Dios de información, tenemos nada más que una parte pequeñita e integrante del extraordinario y supremo escalamiento de la vida y de la civilidad. Y nunca verticaremos la plenitud del uno, de aquel uno que hemos visto en los primeros diagramas 6, que es el diagrama más extraordinario que conozco yo del concepto de Jesús, la plenitud del uno trino, el Espíritu Universal. Explicar con plena coherencia el porqué de esa asimetría entre el todo y sus partícipes es una tarea, en verdad, ciclopia y exigente. Pero vale el intento, porque en ese límite se unirá a la vez la humildad del espíritu y la lógica misma de la evolución. Aquí Cantor, que ya nos referimos en otras láminas, nos ilumina con sus teorías del infinito. Cantor, que nació en San Petersburgo, en Rusia, el 3 de marzo de 1845, es el creador de las famosas teorías de los conjuntos, ¿verdad? Y en base, es la base, perdón, de las matemáticas modernas. Y fue el primero pensador, capaz de formalizar la noción de infinito. Y con esto me parece que terminamos la parte gráfica de esta conferencia. Sin embargo, de ello, quiero terminar esta locución con una exposición meditativa de lo que he llamado geometría del asombro, generado a través de una especie de ensayo mental de una experiencia que todos nosotros tenemos diariamente. ¿Puedes pasar a la siguiente lámina, por favor? Bueno, allí están los periodos de desarrollo de la conciencia humana, que será parte seguramente de una conferencia posterior. En la última parte, en Vulcano, decimos que la más elevada conciencia espiritual será similar a la conciencia de los señores de la mente. No olvidemos que el señor de la mente, el mayor, el parte, nuestro Dios, digamos, el Padre, que es el primer aspecto de nuestro Dios, que se llama es el Señor, es parte de los señores de la mente. Y quiero pues comenzar esta pequeña exposición final, como repito, de un ensayo mental,
leyendo un párrafo que va a ser parte de otra conferencia de otra naturaleza y que quiero compartir con ustedes, si me permiten. Decimos que hay instantes en los que lo cotidiano se transfigura en revelación. Abrir una ducha regular, el flujo de agua caliente y fría, puede convertirse en el baño diario que muchos hacemos, en un acto de contemplación cósmica. Un giro mínimo de la válvula, un ángulo casi imperceptible, puede bastar para alterar de forma sensible la temperatura del agua y con ella la experiencia corporal, ¿verdad? ¿Qué ocurre en este leve movimiento? ¿Qué geometría, qué matemático oculto se despliega allí? ¿Y qué puede enseñarnos sobre el universo y sus misterios? Nos proponemos meditar sobre el parentesco íntimo entre lo infinitesimal y lo infinito, entre el sector circular generado por un pequeño ángulo y el círculo absoluto que nunca llega a cerrarse y el radio se extiende indefinidamente. Esta es una aporía que remite a Zenón y a George Cantor y a los geómetros griegos y a los místicos de la forma. Regulando una ducha elemental de agua caliente, una íntima rotación angular puede abrir o cerrar el paso de un volumen considerable de agua, ¿verdad? Muchas veces si lo abrimos demasiado, si el agua se enfría, y si es que reducimos el caudal, pues seguramente mejora la temperatura. Pero son pequeños movimientos que generan precisamente estas dos acciones y resultados. Ese ángulo genera un sector circular, ¿verdad? Desde el punto de vista geométrico, y forma una especie de rebanada ínfima de pizza, que al proyectar de pizza, de pizza de lo que comemos diariamente, o generalmente, que al proyectarse sobre el mecanismo determina la experiencia térmica. Es decir, si en el pomo, de forma circular para nuestro experimento didáctico mental, pero real y de regulación de volumen y temperatura de agua, producimos un movimiento de giro hacia derecha o izquierda, se genera un ángulo de determinada apertura respecto del centro del círculo o pomo de la llave de la ducha. Espero me estén siguiendo. Si no, tendré que encantado de explicar un poquito más. La línea imaginaria que marca las 12 en este medidor reloj de agua y calor o válvula de paso es el radio del círculo y nuestra línea de referencia del experimento al hacer el movimiento que hemos hablado. Y se configura lo que en geometría elemental se llama un sector circular de un círculo, ¿verdad? Esa ínfima rebanada de pizza cuyo perímetro son los dos radios, el vertical de referencia, el radio generado por el mismo movimiento circular al abrir la llave y el arco circular producido que los une. Bien, aunque imaginemos que en vez del grifo, bueno, vamos a imaginar ahora, de que en vez del grifo circular producido que los une, estamos utilizando una válvula de control de fluidos, como han visto ustedes, esas enormes válvulas, con un volante circular de 40 centímetros de diámetro. Es para graficar un poco mejor esta experiencia que estamos mentalmente tratando de explicar. Algo así como la rueda de una bicicleta, por ejemplo, o el tamaño de un volante de los camiones antiguos. Se recuerdan que había unos camiones enormes donde para poder mover el carro había que hacer cierto tipo de gestiones musculares muy grandes para poder mover el carro de un lado a otro o dar una curva. Bien, entonces, digamos, en este caso, esa isla rebanada de pizza, cuyo diámetro son 2 radios, se hace un poco más grande para entenderlo y el círculo superior se agranda. En vez del grifo común de la ducha de baño, o la válvula de control de fluidos como volante circular de 40 centímetros de diámetro, pues el radio entonces aumentaría a 20 centímetros de longitud y el mismo arco de circunferencia así generado por ese mismo ángulo y giro, antes muy pequeñito y casi imperceptible, también se agrandaría en forma proporcional. Hasta ahí el experimento, digamos, normal.
Ahora, si es que el volante y por tanto su radio crecían más y más hasta longitudes enormes, casi infinitas, manteniendo el mismo pequeño ángulo generatriz, por ende, el sector circular crecería en un área también infinita, es decir, el arco de un círculo determinado, de una circunferencia determinada, sería mucho más grande, ¿verdad? La que formaría el perímetro arriba, en este sector circular. Y diríamos que el sector se expande en un mar de puntos no numerables, según dice la geometría, pero jamás devendría el círculo total. ¿Qué queremos decir con eso? O sea, por más que avancemos en este pequeño experimento, movimiento circular, obviamente se va a agrandar ese pedazo de pieza y se va a hacer casi infinito, o tal vez infinito, pero nunca sería la totalidad, nunca sería el círculo. Con esto tratamos de expresar un poquito lo que Cantor y lo que nosotros, desde el punto de vista de nuestra inmensidad como futuros dioses, trataremos de ser y entender, para ver exactamente lo que hace un rato hablábamos de la humildad que debemos tener por cuanto es la geometría del incompleto. El sector se vuelve inabarcable, pero no total. Este principio, amigos, tiene una analogía cósmica muy particular. El universo, como un círculo en expansión, cuyo radio tiende al infinito, nunca se cierra sobre sí mismo. Por tanto, cada rebanada de realidad es finita, pero se proyectará siempre en el seno de inacabado. Es decir, todos nosotros como hijos de la divinidad, como hijos divinas, llegaremos a ser como dioses o dioses, e incluso seguramente manejaremos un planeta, un sistema planetario, una galaxia, y pronto inclusive hasta un universo, de aquí a infinitos números de eones, pero nunca llegaremos a ser el total, el todo único. George Cantor nos enseñó que hay infinitos de diferentes magnitudes. El conjunto de las fracciones racionales, por ejemplo, como los ángulos que regulan el grifo, porque son muchos ángulos, es un infinito numerable, por eso decimos que es numerable. El conjunto de los puntos de un arco circular es infinito no numerable, porque no tenemos, es imposible saber cuántos puntos hay en una línea, en este caso en un arco circular. Y aún así, ningún subconjunto de partes infinitas puede agotar al todo sin cerrar el ángulo completo. Incluso si dividiésemos al círculo en infinitas rebanadas, ninguna suma de fragmentos puede contener la infinitud cerrada del círculo completo y el radio mismo tiende al infinito. Es el eterno problema del inicio. El todo no es igual a la suma de sus partes cuando el infinito está implicado. Pero a cada rebanada, entonces, cualquier ser vivo que tiende hacia la infinitud en su proceso evolutivo, pero a cada rebanada, repito, se le puede convertir en un cuasi infinito, y si así se pudiera bautizar a esta paradoja o razonamiento aporético, como es el nombre que le dan los científicos y los lógicos a este tipo de comparación. Cantor abrió la puerta a una comprensión más profunda del infinito al distinguir entre cardinalidades o tamaños distintos. En el plano geométrico, esta diferencia se manifiesta como una tensión insalvable entre lo abierto y lo cerrado, lo potencial y lo absoluto. Cada sector es una aproximación, una visión parcial, una promesa no culminada. Esta es la naturaleza del infinito inconcluso. Habita en el límite del pensamiento y del ser, desafiando nuestras necesidades de totalidad. El círculo, amigos, ha sido siempre símbolo de perfección, ¿verdad? Del uno, del eterno retorno. Sin embargo, el círculo proyectado hacia el infinito se vuelve inacible. Si el radio crece sin fin, nunca podemos cerrar el perímetro. Lo total se convierte en horizonte asintótico. La rebanada de realidad que percibimos como el cambio térmico del agua en la piel es un fragmento de un proceso circular que jamás se completa. Estamos dentro del círculo que no cierra,
hijos de un universo que se expande, y nuestras acciones más humildes pueden contener el eco de la estructura misma del cosmos. El giro de la lucha es también el giro de la conciencia que va abarcando diferentes y mayores dimensiones. Concluimos. Toda esta reflexión encuentra un eco en las enseñanzas esotéricas cristianas rosacruces, que ven al ser humano como la chispa divina, un primigenio espíritu virginal en continua evolución, proyectado en el tiempo y en el espacio. Somos como esos sectores circulares, fragmentos conscientes de una totalidad infinita que nos trasciende. Portamos en nuestro interior el germen de lo divino, pero no la totalidad del divino. Así como el círculo infinito no puede cerrarse sin abarcar el ángulo completo, los 360 grados. Así también el así llamado ego, el triple espíritu, aunque destinado a la expansión y la elevación, nunca podrá igualarse a la fuente absoluta de donde proviene. Somos dioses de información, en efecto, pero nuestra divinidad es relativa, parcial, perfectible. Participamos, del fuego sagrado, pero no somos el fuego mismo. Somos imagen, no esencia, reflejo, no causa. El espíritu universal, la fuente primordial, causa no causada de ser, medida, número y forma, trasciende toda circularidad concebible. Habita más allá de todo círculo pensable o concebible. Aún la suma de todos los mundos manifestados y posibles alcanza su magnitud ontológica omnímoda. El hombre puede expandirse hacia lo infinito, pero su órbita siempre será tangencial a la divinidad absoluta, jamás coincidente. Por eso, toda evolución espiritual es un retorno asintótico. Nunca llega a observarse. Nos acercamos, nos refinamos, ascendemos, pero siempre quedará un delta, una distancia sagrada que preserva el misterio. Y es precisamente esa distancia la que da sentido al amor, a la búsqueda, a la oración, al arte, al silencio y al anhelo de lo perfecto, de lo bueno y lo bello. En la geometría secreta del alma somos radios en movimiento perpetuo hacia el centro del ser. Y aunque jamás lo alcancemos del todo, cada intento nos hace más verdaderos. Este texto que acabo de leer, amigos, apenas es una pavesa en la hoguera ilimitada de la sabiduría universal, y quiere ser una invitación a mirar en cada gesto cotidiano un símbolo, a descubrir en el ángulo del grifo una parábola del ser, porque cada fragmento de curva, cada sector de círculo, nos recuerda que todo lo que es, aún siendo parte, participa del misterio del todo. Muchas gracias.